Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y a todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a todos y a todas. Señores, miren, hablamos del acontecimiento desde otra óptica, 63 años del quiebre en RD del contrato social leviatánico. Donald Trump, que personifica la decadencia estadounidense, la decadencia del imperio estadounidense y la situación que hay con Donald Trump ahora encontrado culpable. Y el tema que nos va a acompañar durante todos estos días, que es el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal. Hoy me refiero a un aspecto de esos que surgen de las conversaciones que se están sustentando, que ojalá que lo tomen en cuenta, porque de lo contrario nos iría peor. Entiendo que otro golpe a la industria del ron entregará el consumo del ron popular al reino total de la ilegalidad. Entonces, señores, miren, tal y como recreaban nuestros compañeros de 5 a 7, Víctor y al que se añadió doña Consuelo, estamos en la conmemoración del 63 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. ¿Cuál es la lectura que planteo en el día de hoy? Bueno, esa noche, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, el teniente Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza Neret, Huáscar Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño y don Antonio Inver Barrera salieron a poner fin al contrato social juvesiano que nos había regido durante más de 30 años, a ese contrato leviatánico, basado en el Leviatán de Thomas Hobbes, que fue desde el principio prácticamente lo que se concibió, aunque hubo variaciones. Y estoy hablando del régimen, de lo que se concibió para el régimen que debió seguir a la muerte o al derrocamiento de don Horacio Vázquez, que tenía que ser un sistema de fuerza basado más que otra cosa en aquellas ideas que pregonó Thomas Hobbes, que se planteaba la necesidad de que la sociedad dominicana diera el salto de ese estado natural de principio de siglo. Ese estado natural caótico que llevó al colapso de lo que podríamos denominar como la Segunda República. Porque ese caos de principio de siglo que Juan Bosch describe muy bien en su novela en La Mañosa, pues concluyó trayéndonos la primera
intervención norteamericana, la de 1916. Entonces, ¿cómo salir de ese estado natural que para Thomas Hobbes lo que representa es el caos, la guerra del todo contra todo, el levantamiento frecuente de caudillos que no permitían que en el país existiera estabilidad? Bueno, planteando un régimen fuerte. Rafael Estrella Ureña lo concebía en cierta medida, porque el derrocamiento de Horacio Vázquez estuvo inspirado en la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, a quien Rafael Estrella Ureña admiraba y a quien había conocido. Lo único que Rafael Estrella Ureña entendía que él iba a ser el Mussolini. Y ahí hubo un fallo. Ahí hubo un fallo porque el Mussolini resultó ser Trujillo. Entonces, Trujillo pone en marcha ese contrato social, al que se refiere Thomas Hobbes en el Leviatán. Te ofrezco seguridad, te ofrezco progreso a cambio de una lealtad a un sistema político centralizado, totalmente centralizado y dominado por un hombre. Y eso fue lo que dio Trujillo. Eso fue lo que dio Trujillo y lo que había ofrecido Trujillo. Thomas Hobbes en el Leviatán, que lo que hace es que extrae una figura del libro de Hobbes, de aquel monstruo del Leviatán, plantea su concepción sobre el Estado y cómo se supera el llamado Estado natural. Y en esa concepción sobre el Estado, él plantea que el Estado es un artefacto cruel, pero necesario para la protección de sus ciudadanos. Además plantea que para evitar caer en el estado de naturaleza, los hombres deben sancionar un contrato social y someterse a la autoridad y protección de un soberano. Entonces, ese tipo de gobierno por el que él abogaba era un poder absoluto e indivisible. Eso fue lo que rigió la sociedad dominicana durante 30 años. Incluso, en principio, le hizo gracia a quienes mataron a Trujillo. En principio le hizo gracia. ¿Por qué? Porque ese clima, pese a todas las ambiciones del tirano, permitió el crecimiento de una burguesía. Naturalmente, como ocurre en todas partes del mundo, y eso es una cuestión común en la historia, la burguesía que ha crecido a la sombra de un régimen, cuando ya ese régimen le resulta un obstáculo, pues sale de él. Entonces, ¿cuál era la aspiración? ¿Qué buscábamos al salir del Leviatán que encarnaba a Trujillo? Bueno, salíamos del Leviatán que encarnaba a Trujillo y entonces nos íbamos a otro tipo de contrato social. Ya venimos entonces al contrato o tratamos de venir al contrato social que encarna Luke. Un contrato social liberal. En el contrato social de Thomas Hobbes, el poder es absoluto. El poder es absoluto, ya no viene de Dios. En eso avanza Hobbes. Ya no es de Dios, sino
viene de los propios gobernantes. Los propios gobernantes han delegado en un poder absoluto. Mientras el poder absoluto le devuelva lo que ellos quieren, pues ellos no han de tener derecho a conspirar contra ese poder absoluto. Luke, que es contemporáneo de Thomas Hobbes, tiene otro criterio. Y entonces va a plantear un contrato social distinto al de Thomas Hobbes. Va a plantear un contrato social en el que el poder tiene que emanar del pueblo y tiene que estar en correspondencia con los sentimientos de la población. Y más o menos en ese contrato social que ha tenido varios añadidos, porque después de la modificación que hace Luke al contrato social de Hobbes, viene la modificación que le introduce, Adam Smith en la necesidad del emprendedurismo y del liberalismo económico para crear una sociedad en desarrollo, que lo que le agrega entonces Montesquieu, que no le importaba de dónde derivaba el poder, sino que estuviera subdividido con la división del poder, y todo lo que después va a agarrar Rousseau y todas esas cosas y la va a definir en su planteamiento sobre el contrato social. Mucha gente cuando habla de contrato social habla básicamente de Rousseau, porque cree que Rousseau fue el que tuvo esa iniciativa. Bueno, él resume todo esto que se viene planteando desde Hobbes en adelante y sobre todo asume los añadidos y los cambios que introduce ese contrato social, el liberalismo. Entonces estamos en las contradicciones del contrato social del liberalismo, porque vivimos en una época en la que se creía que estaba totalmente enterrado el criterio de Thomas Hobbes, pero no está totalmente enterrado. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Señores, usted toma todos los que le dieron seguimiento al régimen de Saddam Hussein en Irak, y los más críticos, e incluso varios de los que provocaron lo que se dio con Saddam Hussein, como Robert Kaplan, por ejemplo. Hoy, ¿qué plantean? Lamentablemente preferirían 1000 veces un Irak con Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque países a lo que por la fuerza se le ha querido introducir el contrato social liberal, hoy están en peores situaciones que como estaban antes. Son países totalmente perdidos. Estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Libia. Entonces, todas estas cosas reviven viejos planteamientos entre nosotros. Por eso es la nostalgia, es lo que algunos plantean, es por lo que todavía tiene vigencia electoral el trujillismo. Porque sobre todo quienes no vivieron los crímenes, quienes no vivieron la represión, tienen referencia de otra cosa y quisieran orden y quisieran seguridad. Pero ese orden y esa seguridad ya sabemos a cambio de qué se ofrecían. Entonces, todavía tenemos pendientes muchas cosas que han de cumplirse para que la gente encuentre satisfacción con lo que hemos querido crear a partir del ajusticiamiento de Trujillo. Ellos no eran una peña, no fue un club de amigos que salió a matar a Trujillo. Ellos formaban parte de una conjura bastante amplia. Esa no fue una conjura exclusivamente de ellos. Ellos pusieron la vida, estaban claros de que ponían la vida, aunque creían que tenían menos riesgos. Creían que tenían menos riesgo porque
el tipo de conspiración que se articuló fue un tipo de conspiración similar al que se articuló contra Horacio Vázquez. Conspiración, especie, marcha sobre Roma. ¿En qué consiste eso? En que es una conspiración en la que se actúa contra el gobernante, pero hay la participación de las Fuerzas Armadas. Es decir, Rafael Estrella Ureña consiguió el apoyo de Trujillo. Y que Trujillo mirara para otro lado y que Trujillo apoyara la conjura del llamado 23 de febrero. Los tiranicidas, los ajusticiadores de Trujillo consiguieron la complicidad y el apoyo de quien estaba llamado a garantizar el éxito de esa operación. Naturalmente, no era Trujillo. No era Trujillo, no todo el mundo reacciona igual. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades de actuar frente a las circunstancias, y ya sabemos que eso fracasó y terminó en toda la tragedia que terminó, porque las cosas que debieron cumplirse de inmediato no se cumplieron, pero estaban pactadas, estaban acordadas. Estaban acordadas, igual que estuvieron acordadas con Trujillo cuando se hizo la conspiración contra Horacio Vázquez. Bueno, ponemos un punto ahí. Donald Trump. Donald Trump es una expresión de la decadencia de Estados Unidos, que siempre ha querido manejarse con un excepcionalismo en la que sus actuaciones siempre están disfrazadas de los valores que representa esa sociedad. Sin embargo, ahora la vemos con un individuo con todas las posibilidades de convertirse en nuevo presidente, en regresar de nuevo a la presidencia de ese país, pero que en términos de lo que es la representación moral de ese país, no guarda guarda escasa relación con él. ¿En qué podemos decir que él es una representación de esa sociedad? Bueno, en sus éxitos económicos, el quebrado desde una serie pudo proyectarse como el ícono, el aspiracional del estadounidense, desde la serie del Aprendiz. Ahí se proyecta como el ícono del estadounidense, en función de que es un hombre que todo lo que tocaba supuestamente lo convertía en oro. Y si este hombre, en términos individuales, ha tenido la posibilidad de hacer eso, este hombre tiene la capacidad de devolver la grandeza al país. Pero ese es un país que no se levantó sobre esos criterios, sino que se levantó sobre un culto al trabajo, un culto al emprendimiento, pero era un culto que estaba basado en sacrificios, nunca en ostentación, porque era la creencia, aquella creencia luterana, aquella creencia sobre todo calvinista, de que Dios bendecía el trabajo y que aunque usted tuviera dinero, aunque usted tuviera recursos, usted no podía vivir de la usura. Usted tenía que vivir del trabajo. Y eso permitió
levantar una acumulación originaria que desarrolló un gran capital, que lo describe muy bien Max Weber. Entonces, este hombre, por esa línea es que podemos decir que hace una representación de esa sociedad, pero eso está lleno de cuestionamiento. Eso está lleno de cuestionamiento. Entonces, ahora está condenado. La condena no le impide la candidatura presidencial. Él enfrenta 4 procesos penales. Este es el primero de los 4 que enfrenta. Este acumulaba 34 cargos. En los 4 procesos penales acumula 90 cargos. Pero el individuo puede ser condenado en los 4 procesos penales. Ya no hay tiempo de los otros. Las elecciones son en noviembre. Y eso no le impide llegar a la presidencia de un país. Señores, ¿y cómo un país donde eso pueda ocurrir, que trató de proteger tanto a su democracia para que fuera un ejemplo mundial, puede hoy sustentar un liderazgo internacional? ¿Cómo puede ser esa una figura que inspire? Y lo peor de todo, cuando usted indaga en cuál es la base de apoyo que tiene este hombre, la base de apoyo fundamental de Donald Trump son los evangélicos. Son la gente que pregona un concepto de la moral y de la familia, los evangélicos blancos fundamentalmente. Y nada de esto lo ha sacado ni un ápice de un apoyo a un hombre que no se parece nada a ellos y que en nada representa la vida que ellos buscan reproducir en la sociedad. En lo único que les representa es que frente a una serie de cosas en las que los demócratas han dejado atrapar su discurso, él se ve como un muro de contención. En una sociedad de una cultura patriarcal, pues él se ve como un muro de contención frente a una sociedad que pretende ser de indefiniciones en todos los sentidos. Pero qué lejos estamos de buscar aquel liderazgo al que se refería Confucio en la primera etapa de la filosofía, que era también la primera etapa del razonamiento político, porque la política en principio se razonaba como filosofía. Entonces, en esa primera etapa, Confucio, que fue uno de los más, o el más importante de los filósofos de la era de los otoños y la primavera, de esa era china que después fue sustituida por la de los reinos combatientes, planteaba lo siguiente: para que una sociedad sea buena, su gobernante debe ser la personificación de las virtudes que desea ver en sus gobernados. ¿Es Donald Trump la personificación de las virtudes que los Estados Unidos desean o de la que él desea ver en sus gobernados? Muy lejos de eso. Él decía que el carácter moral del gobernante es el viento. El carácter moral de los que están por debajo de él es la hierba. Cuando el viento sopla, la hierba se inclina. Es decir, si el ejemplo de el gobernante se corresponde con el tipo de nación que quiere forjar, eso insufla el ánimo de los gobernados y la gente imita, digamos, al gobernante. Pero nada de eso. Nada de eso. La única esperanza es que el candado que tiene Estados Unidos frente al voto popular
cuando no puede controlar el voto popular, pueda intervenir en este caso y Trump gane el voto popular y ojalá que no gane el otro voto. Aunque no sé si ojalá, porque eso puede desatar lo que se está presentando en los cines en estos momentos, que es una nueva guerra civil, que también hay muchos temores de eso en la sociedad estadounidense. Pero ese presidente ni es el presidente para una nación tan grande como Estados Unidos y mucho menos para una nación que está en una etapa de disputa como no lo había estado, como no pensaba estarlo después del colapso de la Unión Soviética, como no pensaba estarlo, hoy está en disputa de su predominio mundial. Y eso, la verdad es que no augura realmente respeto, admiración, ni nada por una sociedad que esté encabezada por un tipo de persona como esa. Bueno, señores, miren. Por otra parte, vamos a referirnos al tema que se está cocinando. El ministro de Hacienda, a puertas cerradas, ha estado trabajando el proyecto de reforma fiscal. Y todo indicaba que desde que el presidente Abinader se desmontara de su viaje, desde que regresara al país, se le va a presentar el borrador de ese proyecto. El trabajo no es que ha sido muy arduo, porque aparentemente, el mismo borrador de la reforma que se quiso introducir en 2021 se ha retomado de nuevo. Y ahí vendrían una serie de cosas que habrá que ver si su impacto será el esperado. El gobierno, yo insisto, que tiene la necesidad de hacer la reforma. El que diga que no hay que hacer la reforma, no. La reforma es obligatoria. Ni Standard & Poor's, ni el Bank of America, ni ninguna de las calificadoras nos dan a nosotros un tiempecito más sin una reforma. ¿Cuáles son los dos escenarios? No hacemos la reforma, baja nuestra calificación crediticia, pero baja automáticamente. Si seguir igual es una baja automática de nuestra calificación crediticia. Hacemos la reforma y mantenemos nuestra calificación crediticia igual, no es que la vamos a subir, sino que tendríamos que seguir tomando otras medidas para subirla. Pero eso es obligatorio. Y aquí no aplica el discurso de que siempre se maneja de la oposición. En la oposición siempre se ha podido hacer una reforma controlando la evasión. Siempre el que está en la oposición ha podido reformar las cosas controlando la evasión y bajando las tasas de que para que todo el mundo aporte. Pero eso, cuando se está en el gobierno, se ha comprobado que esa no te resuelve los problemas inmediatos. Entonces, de la que se está hablando de verdad es una que incrementa impuestos. Lo otro puede ser entretención, la que yo pienso o la que a mí me gusta puede ser entretención. No, de la que se está hablando incrementa impuestos y de la que se va a hablar incrementa impuestos. Y esa es la realidad. Entonces, señores, miren, un sector, por ejemplo, el sector de el ron formal, la industria formal del ron. Esa industria formal del ron
todavía vive los efectos de la reforma del 2012. No ha levantado cabeza desde la reforma del 2012. Porque la reforma del 2012, entre otras cosas, en 4 años incrementó el impuesto selectivo al consumo específico en un 56%. En un 56% en 4 años se incrementó a ron formal el impuesto selectivo específico. Específico quiere decir al producto, y al producto por su gradación alcohólica. Pero como el tema de la gradación alcohólica podía crear otra defensa para otras bebidas, se creó otro impuesto. Usted va a tener un impuesto selectivo específico y usted va a tener un ad valorem. Ad valorem. Entre ad valorem e impuesto selectivo específico, una botellita de ron tiene un 70% de impuesto. ¿Qué pasó con la botellita de ron? Que el consumidor de menores ingresos la dejó de comprar. Se fue a los rones de patio, 400 muertos, o a comprar otras bebidas que el ministro de Hacienda y el ministro y el director de Impuestos Internos deberían salir a comprarlas. Ellos deben ir a algunos liquor stores y a comprar chaticas y a comprar botellitas de ron. ¿Y con qué se van a encontrar? Ellos van a encontrar con un mercado en el que te aparece una botellita de ron a un precio que es menor al impuesto que esa botella paga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso no paga impuestos y que eso tiene unos manejos ilegales. Entonces, en términos de el consumo formal, del consumo formal de ron, el consumo formal de ron ha bajado. El formal ha bajado. Se habla de que ha bajado en 4 millones de litros, en 4 millones de litros. Es decir, se vende 1 millón menos de cajas de ron formal desde la reforma. Las recaudaciones en el ron formal bajaron también. Es decir, yo hago una reforma, lo que yo quiero es aumentar la recaudación. En esa no he podido aumentar la recaudación, lo que la recaudación han bajado. Y estando en el piso, ahora vengo con nuevas cosas. No, una botellita de ron formal no debe pagar 70% de impuestos. Una gente al comprar una botellita de ron que antes pagaba 200 y pico de impuestos, hoy está en el tramo todavía y ya usted debe 600 y pico. Usted debe 600 y pico por la botellita de ron que está en el tramo, si es formal, que todavía se la regalan y usted tiene que pagar 600 y pico. Entonces, no, debe pagar 1,000 o debe pagar 900. ¿Para qué? Para que la gente abandone totalmente eso, porque yo no puedo decir que es inelástico. No puedo decir que es inelástico porque en términos formales ha sido elástico. En términos formales ha sido elástico, pero en términos informales ha sido inelástico. La gente no ha dejado de beber ron. Ahora, lo que no lo está bebiendo de los que paga impuestos. De lo que no lo está bebiendo del que genera empleo. De ese no. A ese no le está poniendo su boca a la gente. Que se lo pongan los ricos. Porque a eso vamos. A eso vamos. El ron era un artículo de consumo popular. Señores, para darse un traguito de ron con la trazabilidad, con los sellos correspondientes, es decir, un ron garantizado y con calidad, eso tiene que ser de clase media para arriba.
y lo vamos a seguir haciendo así para que la gente se siga muriendo, porque la gente va a seguirse bebiendo su ron. No sé de dónde lo va a sacar, pero va a seguir bebiéndose su ron sin ningún tipo de garantías. Incluso vamos a cuidar a los turistas. Vamos a cuidar a los turistas porque ¿qué van a hacer los hoteles? ¿Qué van a hacer los hoteles? ¿Meterle ese ron caro a la gente? ¿Meterle ese ron caro a la gente con calidad y con garantía? No, no, no. No. Y ya ustedes saben que una vez nos pasó un asunto que... Ustedes saben lo que nos pasó. Cambio y fuera.